Qué bendición es compartir contigo la palabra de Dios y juntos aprender más sobre este tema. Entramos al tema número 3 en esta oportunidad y el título para el tema número 3 es Comprendamos la naturaleza humana. ¿De qué estamos hechos nosotros? Y la pregunta que vamos a responder en esta lección es ¿qué pasa cuando uno muere? ¿Es el alma inmortal? ¿La gente se puede reencarnar? Y si tenemos esperanza frente a la muerte, ¿qué dice la Biblia sobre lo que pasa cuando uno muere? Así que el tema de hoy está muy interesante y te queremos invitar a que tomes tu Biblia, tomes un papel para anotar los versículos y puedas también aprender y leer en tu casa juntamente con nosotros. Así que una vez más queremos darte la bienvenida a esta transmisión en vivo aquí desde Morgantown, West Virginia. Saludo para todos los amigos que moran en esta ciudad. Bien, vamos al versículo clave de esta lección número 3 que se encuentra en Génesis capítulo 2, el versículo 7. Dice ahí lo siguiente, la palabra de Dios. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Fue el hombre un ser viviente. Es el versículo clave de esta lección número 3. Ya aprendimos en lecciones pasadas sobre lo que Dios le dijo a nuestros primeros padres el día que desobedecían el mandato de Dios, ciertamente morirían. Y aparece el enemigo engañando a nuestros primeros padres y contradiciendo lo que Dios había dicho a Adán. Y él dice, no moriréis. Y ese engaño, esa tensión entre el mandato de Dios diciendo, el día que ustedes coman moriréis, y el engaño del diablo que dice, no moriréis, trasciende hasta nuestros días a través de la historia y llega hasta nuestros días. Ese engaño y esa afirmación del diablo diciendo, no moriréis. Tú y yo estamos vivos, y ¿cómo sabemos que estamos vivos? Es porque podemos ver, podemos sentir, podemos oler, ¿no? Estamos con vida biológicamente hablando. Entonces, ¿pero qué pasa cuando uno muere? La pregunta que vamos a responder en esta lección número 3 es la siguiente. ¿Existe un alma o espíritu inmortal que sobrevive conscientemente después que una persona muere? Hemos escuchado a mucha gente decir que han visto a personas penando o a espíritus allí andando, a gente reencarnada tal vez en un animal, en una planta. Hay muchas ideas sobre la muerte o sobre lo que pasa después que una persona muere. ¿Qué es lo que pasa en realidad? ¿Será que vamos al infierno, vamos al cielo, vamos al purgatorio? ¿O dónde estamos, ¿no? ¿Dónde está cuando una persona muere? ¿Qué dice la Biblia sobre este tema? Para poder entender el asunto de lo que pasa cuando una persona muere, tenemos que ir al principio, al libro de Génesis. Y vamos a leer allí en nuestra Biblia, toma tu Biblia juntamente conmigo, y vamos a leer el capítulo 1 del libro de Génesis, el versículo 26 y 27. Y dice ahí la palabra de Dios, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, aquí vemos Dios creando al ser humano. Cuando Dios creó, lo hizo a su imagen y semejanza. Varón y hembra los creó. Pero para poder entender un poquito más sobre la creación del hombre, Génesis nos da un capítulo siguiente, el capítulo 2, el versículo 7, el versículo clave que acabamos de leer. Y dice lo siguiente, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. La expresión un ser viviente se
traduce de diferentes formas en las versiones de la Biblia. Puede ser viviente, alma viviente o también ser vivo, pero se puede resumir en persona, ¿no? En una persona completa. En este versículo 7 que acabamos de leer, capítulo 2, versículo 7, hay una fórmula, la fórmula de la vida, vamos a llamarlo así. Porque si leemos de forma detenida en el versículo 7, dice allí, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. El ingrediente número 1 es polvo de la tierra. Dios formó allí, modeló al hombre del polvo de barro, ¿cierto? Y dije también, sopló en su nariz aliento de vida. El segundo ingrediente es aliento de vida. Y el resultado es el siguiente. Dice allí la palabra de Dios, y fue el hombre un ser viviente. Fue el hombre un alma viviente, una persona. Entonces tenemos aquí una ecuación. Vamos a ilustrarlo con una imagen aquí. Ustedes pueden ver aquí en la imagen lo que pasa, ¿no? con la ecuación de la vida. Si comparamos a una lámpara, a un foco, a una bombilla, ¿no? La lámpara más la electricidad es igual a la luz. No se pueden separar, ¿cierto? Y también ahí vemos allí el polvo de la tierra, que es nuestro cuerpo, soplo de vida, ¿no? Que es el espíritu, el soplo de Dios, es igual a un alma viviente, ¿no? Entonces aquí podemos ver la fórmula de la vida. El hombre hecho del polvo de la tierra, más el soplo de vida que da Dios en la nariz de Adán, llega a ser, o como resultado da, una persona viviente, un alma viviente. Entonces la base bíblica de lo que yo soy, ¿no? Como persona, es que yo soy un alma. Cuando Dios nos creó, no nos puso en el cuerpo un alma, sino que nos creó como almas vivientes. No tenemos un alma, sino que somos un alma. No tenemos un alma que pueda existir no fuera del cuerpo o separada del cuerpo. Cuando tú separas el polvo de la tierra del aliento de la vida, ¿qué ocurre? Nos apagamos, morimos. Lo podemos ilustrar con un celular. Cuando tu celular tiene batería o tiene carga, puedes ver tus aplicaciones, puedes llamar, puedes mensajear, ¿no? Entonces, pero cuando tu batería se descarga, ¿qué pasa con tu celular? ¿No? Se muere, se descarga, ya no sirve, ya no tiene nada que hacer. Igual pasa con nosotros cuando morimos. Cuando no hay en nosotros el aliento de vida que viene de Dios, automáticamente morimos. Ahora, recuerda que la ecuación de la Biblia o de lo que la Biblia enseña es el polvo más el aliento de vida, ¿no? Llega a ser una persona consciente, una persona que vive, ¿no? que está viva. Ahora, la idea, la enseñanza de que el alma puede vivir fuera del cuerpo es una idea pagana, es una enseñanza pagana que no está en la palabra de Dios, pero que tristemente hoy se enseña como si fuera que viene de la palabra de Dios. Pero cuando tú vas a la Biblia y buscas los versículos, no vas a encontrar en ningún momento que el cuerpo o el alma vive separada del cuerpo. Somos una entidad como personas, somos seres completos, enteros. Así Dios nos creó como personas, ¿no? Entonces, lo que hoy en día pasa, las creencias, las tradiciones que tenemos a veces en nuestros pueblos o en nuestros hogares, es influencia de otras filosofías o de otras tradiciones que hemos copiado y hemos intentado interpretar ese pensamiento con la palabra de Dios, y como resultado pues tenemos la idea de que el alma es inmortal y cuando uno muere por allí pena, anda andando, ¿no? Entonces anda vagando por allí, ¿no? Como un espíritu desencarnado, ¿no? Entonces, pero es una idea que no está en la palabra de Dios, ¿no? Y justamente por eso estamos estudiando este tema de entender, comprender la naturaleza humana. La siguiente parte que queremos entender es, entonces, pastor, o entonces, mi amigo, ¿qué es un alma? ¿Qué entiendes tú por
por alma. Vamos a ver y comprender qué es un alma en realidad. Vamos a avanzar un poquito más. Vamos a ir al libro de Ezequiel, el capítulo 18, el versículo 4. Ezequiel, capítulo 18, el versículo 4, dice lo siguiente. He aquí, todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Claramente este versículo de Ezequiel capítulo 18 refuerza la idea que encontramos en Génesis, que Dios nos creó como almas vivientes. Dios no nos puso un alma en nuestro cuerpo, somos almas vivientes. Y Ezequiel, capítulo 18, versículo 4 dice, el alma que pecare, esa morirá. Entonces, nosotros como pecadores estamos destinados a la muerte. Entonces, por eso que tú y yo somos almas. Si pecamos, vamos rumbo a la muerte. Y el siguiente versículo también lo confirma, Ezequiel 18, 20. El alma que pecare, esa morirá, dice la palabra de Dios. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Una vez más, aquí Ezequiel 18, 20 dice, el alma que pecare, esa morirá. Mi querido amigo, nada infectado por el pecado puede durar eternamente o puede ser eterno por naturaleza. Leamos el libro de Romanos capítulo 5 versículo 12 y nos vamos a dar cuenta ahí que todos estamos destinados a la muerte. Capítulo 5 versículo 12. Dice la palabra de Dios allí, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Mira qué interesante, ¿no? La muerte es el resultado del pecado, es el resultado de la desobediencia. ¿Y qué pasa si yo persisto en pecar? Como dice Ezequiel, si yo peco voy a morir. El capítulo 6 de Romanos, el versículo 23, dice la palabra de Dios allí, porque la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Este versículo de Ezequiel y el versículo de Romanos que acabamos de leer anula la noción popular de que el alma es inmortal. Tú y yo somos mortales, ¿no? Como seres humanos, ¿no? Entonces, solamente Dios es inmortal, según 1 de Timoteo 6, 16, lo puedes buscar en tu Biblia. Solamente Dios tiene inmortalidad. Ahora, Cristo dará la inmortalidad a los que creen en Él, según Juan capítulo 3, versículo 36. Entonces, tú y yo, mi querido amigo, no somos inmortales, no somos inmortales. Entonces la pregunta es, ¿de dónde viene esta idea de que el alma es inmortal? Justamente como dijimos hace poco, es una idea que viene a través de la historia y que empezó en el Edén con la afirmación del enemigo, del diablo, que le engañó a Eva diciendo, no moriréis, contradiciendo lo que Dios dijo a Adán y a Eva. El engaño empezó allí y trasciende hasta nuestros días. Pero otra pregunta muy interesante es, entonces, ¿a qué se refiere la Biblia cuando habla del alma, cuerpo y espíritu? Porque cuando tú lees la palabra de Dios, las cartas de Pablo, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, habla de alma, cuerpo y espíritu. ¿A qué se refiere la Biblia? Vamos a ir al libro de Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5 y el versículo 23. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Dice la palabra de Dios allí. Pablo está hablando aquí y dice lo siguiente, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser. Mira, Pablo aquí ve al cuerpo, al ser humano, como un ser completo, como un ser entero. Dice la palabra de Dios, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser entero, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Pablo, Jesús y otros autores de la Biblia nos dan a entender que la palabra de Dios justamente nos enseña que el ser humano fue creado como un ser completo, entero, una persona, ¿no?, que vive. Cuando la Biblia se refiere a alma, cuerpo, espíritu, se refiere a las facultades que tenemos como seres humanos, a las dimensiones que tenemos como seres humanos, porque como seres humanos pensamos, sentimos, ¿no?, y también tenemos nuestro cuerpo físico, pero no están separados del uno de la otra. Si nos golpeamos un dedo, por ejemplo, todo nuestro cuerpo lo siente. Y hay actividades que hacemos, como por ejemplo hacer ejercicio. Cuando hacemos ejercicio, ahí estamos involucrados, está involucrado todo nuestro ser. Por ejemplo, estamos corriendo, estamos haciendo física, estamos hablando con alguien, nos estamos relacionando. Si estamos repitiendo un versículo, estamos justamente usando la facultad espiritual, nuestra comunión con Dios. O sea, cuando hacemos cualquier actividad, muchas veces estamos involucrados con todo nuestro ser, ¿no? Entonces, somos seres holísticos, somos seres enteros, así Dios nos creó. No estamos separados, no está separado el cuerpo del alma ni del espíritu. Somos seres completos. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña y hasta aquí estamos viendo. Ahora quiero leer una cita que encontré aquí y dice lo siguiente. Dentro de nuestra existencia como seres humanos, experimentamos la vida en los niveles físico, emocional, mental, intelectual, espiritual y social. Estos aspectos no se pueden separar. ¿Ok? Estos aspectos de niveles físicos o facultades espirituales, mentales, emocionales, no se pueden separar, ¿no? Somos seres completos, ¿no? Y qué hermoso saber que Dios nos creó así, seres completos, seres holísticos. La siguiente parte o la siguiente pregunta que tal vez ustedes están haciendo, pero pastor, entonces, ¿qué pasa con el espíritu? ¿Qué es el espíritu? Vamos a ver justamente en esa tercera parte de esta lección. Vamos a ir una vez más al libro de Génesis capítulo 2, el versículo 7. Ya vayamos memorizando este versículo, ¿no? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y vamos a ver justamente lo que pasa cuando uno muere, lo que pasa cuando uno deja de existir. Y saben, cuando uno muere ocurre lo opuesto. Recordemos que la fórmula para la vida es el polvo más el aliento de vida igual alma viviente, una persona o ser humano. Vamos a ver lo que pasa cuando uno muere. Vamos al libro de Eclesiastés, el capítulo 12 y el versículo 7. Dice la palabra de Dios allí, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Mira, qué interesante. En este versículo que acabamos de leer dice que el polvo vuelve a la tierra. Eso me recuerda cuando Dios le dijo a Adán después que pecó, pues del polvo eres y al polvo volverás, ¿no? Entonces, cuando morimos, ¿a dónde vamos? Vamos a la tumba, vamos al polvo. Si tú destapas un ataúd después de muchos años, lo que vas a encontrar ahí es justamente hueso, pero hecho polvo. Yo tuve experiencia, tuve una experiencia de destapar una vez un ataúd de una persona y lo que vimos y lo que encontramos ahí fue polvo justamente, ¿no? Polvo, unos restos de hueso allí, pero de polvo venimos y al polvo justamente vamos, dice. Ahora, ¿qué pasa con el espíritu? Dice la palabra de Dios allí y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces, hasta aquí vimos que el ser humano es un alma y que el alma deja de existir cuando morimos. Ahora, el espíritu no anda por allí haciendo asustar a la gente, reencarnándose, apareciendo como una persona que conocemos, o tal vez en el camino que vamos caminando de noche oscuro, alguien se aparece por allí. Es una creencia que tenemos innata en nosotros como seres humanos, ¿no? Más si venimos del campo, nos damos cuenta que esa idea es común, ¿no? Yo recuerdo que al principio de este año
un amigo me invitó a su casa. Me dijo, pastor, quiero que vaya a mi casa porque mi esposa está teniendo como, o está viendo que las cosas se mueven. No podemos descansar tranquilos, no podemos dormir tranquilos porque la puerta suena, alguien camina, se escucha que alguien camina por ¿no? Por el piso en las noches, se apaga la luz, se prende la televisión por sí sola. Entonces me llamó a su casa para poder orar con ellos, ¿no? Entonces yo le expliqué justamente lo que estamos aprendiendo el día de hoy, ¿no? Entonces ellos creían que alguien está penando allí, alguien está tal vez andando en forma como un fantasma, entre comillas. Y no solamente ellos habían tenido esa experiencia, la persona que vivió antes en ese lugar también había experimentado lo mismo, ¿no? Entonces, ¿quiénes son esos espíritus? Si la Biblia dice que cuando una persona muere, ya está muerta, ya no sabe nada más, justamente es lo que vamos a ver, ¿no? Entonces, mucho cuidado con el engaño que el diablo ha dado, ¿no? Ha esparcido por todo, ¿no? Por todo este mundo, ¿no? Los muertos nada saben, dice la palabra de Dios. La muerte es dormir o descansar. Cuando tú lees el libro de Job, en capítulo 2, el versículo 13, si no me equivoco, vamos a ver allí para confirmar lo que estamos diciendo. El libro de Job, el capítulo 2, el versículo 13 dice, pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Entonces cuando uno muere pasa al descanso, no pasa a dormir. Y el mismo Cristo enseñó que el cristiano debe ver la muerte como un descanso, ¿no? Como un descanso. También el morir es reunirse con los que ya murieron, con los que ya se nos adelantaron. Si morimos hoy, vamos a ese lugar donde ya están la gente que falleció o que murió, ¿no? Entonces la muerte es un estado de inconsciencia. Aquí vamos a ver unos versículos. El libro de Salmos 115, versículo 17. Dice la palabra de Dios allí, no alabarán los muertos allá, que es una expresión corta de Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Tal vez tú has escuchado ya cuando alguna persona muere, algún cantante muere, dicen, ahora este cantante canta en el cielo, ¿no? Juntamente con los ángeles. Desde arriba canta, desde arriba nos ve y nos cuida. Pero lo que la palabra de Dios acaba de decir es, no alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al Seol. ¿Por qué? Porque los muertos nada saben y esto nos va a confirmar la palabra de Dios. Vamos al siguiente versículo, el Salmo 146, el versículo 4. Dice la palabra de Dios allí, pues sale su aliento, esa palabra aliento es clave, y vuelve a la tierra y ese mismo día perecen sus pensamientos. Pues sale su aliento. Ese aliento es justamente ese aliento de vida que Dios sopló en un principio. Pues sale su aliento y en ese mismo día desaparecen sus pensamientos. El que está muerto ya no piensa y ya no siente. El que está muerto, muerto está. Entonces, vamos a ver también el libro de Eclesiastés. Este libro es maravilloso y te invito a que tú lo leas, porque también habla sobre el tema de lo que pasa cuando uno muere. Vamos al libro de Eclesiastés, el capítulo 9, un capítulo que leí y me gustó muchísimo, ¿no? Que aún hay esperanza para los que estamos con vida. Para los que ya murieron, ya pasaron a la historia. Mira, el versículo 9, capítulo 9, versículo 5. Dice la palabra de Dios allí. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. Mira, qué interesante. Porque los que viven saben que han de morir. Tú y yo estamos con vida, ¿cierto? Tú estás con vida. Sabemos que un día vamos a morir. Todos. Porque leímos en Romanos capítulo 5 que con el pecado entró la muerte. Mientras estamos en este mundo de pecado, todos, tarde o temprano, vamos a pasar por la experiencia de la muerte.
Tienes que prepararte. Si sabes que vas a morir, si sabes que vamos a morir, tenemos que prepararnos, tenemos que ser preparativos para cuando ese día llegue, no nos sorprenda, ¿no? Entonces la muerte también nos puede sorprender. Hoy, mañana, el próximo año, al terminar este año. Dice, los que viven saben que han de morir. Pero dice el versículo a continuación, pero los muertos nada saben. Mira qué interesante, los muertos nada saben. De aquí a poco se va a celebrar el día, ¿no? En muchos países sudamericanos, como hispanos, tenemos esa creencia de celebrar a los muertos en noviembre y toda esa festividad que se hace en muchos países, ¿no? Y mucha gente lleva una comidita para el difunto, un vaso de agua, ¿no? Y comienzan a hacer los preparativos, el altar, las frutas. No estoy yendo contra ninguna tradición, ¿no? Sino que estoy diciendo lo que la Biblia justamente nos va a enseñar. Dice que los muertos nada saben, ya no comen, ya no huelen. Dice lo siguiente aquí, ni tienen más paga, ya no tienen parte en esta tierra, porque su memoria es puesta en olvido. Su memoria ya no existe, ya no tienen más memoria, ya no recuerdan nada. Versículo 6, también su amor, su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Mira, mis queridos amigos, qué interesante es saber esta verdad. Y les voy a decir por qué de aquí a poquito. Los muertos nada saben. Los muertos nada saben, ya no tienen memoria, ya no tienen amor, ya no odian, ya no guardan rencor, ya no tienen envidia, y nunca más tendrán parte de lo que se hace debajo del sol. Mucha gente vive esperanzada que todavía se puede comunicar con esa persona que falleció, ¿no? Y tal vez esté esperando ese día para poder llevarle una comidita, alguna cosa, pero la Biblia dice, mi querido amigo, que los muertos nada saben, ¿no? Y muchas veces hacemos eso por tradición o simplemente por costumbre, y de una u otra forma nos consolamos haciendo esa práctica. Pero la Biblia dice que los muertos nada saben. Ahora, ¿qué nos recomienda la palabra de Dios, ya que tú y yo estamos con vida? Porque los que murieron ya pasaron a la historia. Ahí terminó su historia. ¿Qué nos recomienda ahora justamente la palabra de Dios? Mira el versículo 9. Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esa es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanes debajo del sol. Y versículo 10, ¿cuál es el consejo que Dios nos da para ti, querido amigo, para mí, para ti, querido joven, querido padre de familia? Dice lo siguiente en la palabra de Dios, capítulo 9, versículo 10, y medita en esta parte. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. ¿Por qué? Dice aquí, el consejo bíblico es todo lo que te viniere para hacer a la mano, hazlo según tus fuerzas. Si tienes familia, pasa tiempo con ellos. Invierte tiempo en tu familia, en tu esposa, en tus hijos, tu trabajo. Sé sabio, inclusive al trabajar. Date tiempo para todo lo que tú puedes disfrutar en esta tierra. Disfruta de las bendiciones que Dios te da ahora mientras estamos con vida. Dice, todo lo que te viniere para hacer a la mano, hazlo según tus fuerzas. ¿Por qué? Porque a la tumba o al Seol donde vas, voy a poner aquí el versículo, porque en el Seol o la tumba a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Los muertos nada saben. Allá, debajo de la tierra en la tumba, no hacemos nada. Ya no trabajamos, ya no hay ciencia, ni hay sabiduría, ni hay obra. Y allá todos vamos. Si Cristo aún todavía no viene, vamos todos para allá. Todo lo que te viniere para hacer a la mano, hazlo con todas tus fuerzas. Mi querido amigo, qué mensaje que el Señor nos da en esta hora para cada uno de nosotros. Entonces, pastor, ¿cuál es la esperanza que tenemos para la muerte como seres humanos? Hay esperanza, aún hay esperanza. La vida eterna solamente
Cristo nos dará cuando Él venga por segunda vez. Y si estamos muertos, y si hemos muerto en Cristo, Él nos va a levantar para darnos la vida eterna. Vamos a leer el versículo del libro de Juan. El libro de Juan, el capítulo 6. El libro de Juan, el capítulo 6, el versículo 40. Juan 6, 40. Dice la palabra de Dios allí. Jesús está hablando aquí. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Mira qué promesa interesante para cada uno de nosotros. Si creemos en Jesús y si morimos en Él, en el día cuando Él venga por segunda vez, Él nos va a resucitar de los muertos. Mis queridos amigos, vamos terminando ya esta lección maravillosa número 3. Y ahora, ¿por qué no me quiero despedir sin antes decirle por qué es peligrosa o es peligroso creer en esta idea de que tenemos un alma inmortal? De que cuando morimos en realidad no morimos, o vamos al cielo, o vamos al infierno, o vamos al purgatorio. ¿Por qué esta idea pagana es muy peligrosa? ¿Saben por qué? Porque tiene consecuencias muy drásticas o muy tristes. Uno es que nos da una falsa esperanza. Escucha bien, esta creencia nos da una falsa esperanza de que allá están nuestros seres queridos, nos están mirando, ¿no? Cómo sufrimos, cómo lloramos, están allá. Desde arriba nos bendicen. Falsa esperanza. También nos dan un falso consuelo. Esta creencia es muy peligrosa porque nos da un falso consuelo, creyendo que nuestros seres queridos están todos allá, ¿no? Felices. Es un falso consuelo porque eso no enseña la palabra de Dios. Otro es, usamos la lógica. Cuando creemos o aceptamos este tipo de filosofía, el ser humano piensa de la siguiente manera. Si todos tenemos un mismo destino, ¿no? Que todos vamos a ser salvos, mucha gente piensa así. ¿Qué importa lo que hagamos en esta vida, ¿no? Vivamos, ¿no? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Mucha gente piensa así. Al final, pues todos vamos al cielo. Peligroso, ¿no? Porque solamente recibirán la vida eterna aquellos que creen en Cristo Jesús y lo aceptan como su único Salvador personal. ¿Te das cuenta cuán peligrosa es aceptar esta enseñanza que no es bíblica? Mucho cuidado con las tradiciones o con las costumbres que tenemos como personas. Nos pueden conducir hacia un terreno muy peligroso. Mis queridos amigos, la vida es un regalo de Dios y tenemos que vivirla juntamente con Él. La vida solamente tiene sentido cuando la vivimos al lado de Jesús. Hay gozo, hay paz en nuestra vida cuando la vivimos al lado de Cristo Jesús. Y el regalo de la vida eterna es para quienes creen en Cristo Jesús como su Salvador personal. La inmortalidad, es decir, es condicional. Está condicionada a que mi respuesta al Evangelio sea: sí, Señor, yo acepto el regalo de la salvación y también el regalo de la vida eterna. Depende de nuestra respuesta positiva a la bondad de Dios. La inmortalidad se otorgará a los creyentes en la segunda venida de Cristo. Ahí seremos inmortales. Allá acabará la muerte, la enfermedad, la tristeza, el dolor, la separación, cuando Cristo venga por segunda vez. Es por eso que Tito le llama nuestra esperanza bienaventurada, la aparición gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Mis queridos amigos, que nuestra fe esté basada solamente en la palabra de Dios. Que lo que creamos sea fundamentada en la palabra de Dios. Tenemos esperanza, hay esperanza para la muerte y nuestra única esperanza es Cristo Jesús. Te invito a que tú lo aceptes como tu único Salvador personal y le sigas y le sirvas y seas su discípulo. Querido Padre, eterno Dios, Señor, te agradecemos por esta hermosa enseñanza. Esta noche tú nos has hablado a través de tu palabra y a través del Espíritu Santo. Señor, que podamos abrazar tu promesa, que aún hay esperanza. Tú dijiste, Padre, a través de Cristo, yo soy
el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y yo le daré la vida en el día postrero. Señor, gracias por tu palabra, porque tenemos esperanza aún para la muerte. Bendice a cada uno de mis amigos y que juntos podamos aprender y crecer cada día más en tu palabra, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi querido amigo, que Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo y nos encontramos en la siguiente lección número 4. Bendiciones.